Voy a tener que grabar. Bueno, yo le hago el comentario que para liberarme un poco yo de las tareas y dedicarme a hablar con ustedes, le he pedido a Fernando que me grabe. Así que ya estamos grabando. Después lo subiré a mi YouTube. O te lo paso por WeTransfer, Carla, si querés. Sí, por favor. Bien. Cuando Juan Carlos me habló, Juan Carlos me planteaba de que querían hacer un Zoom medio con 300 años de historia en un ratito. Y coincidimos en que nos parecía que era muy confuso hacer todo así en un solo tirón. Así que en este primer encuentro planteé yo hablar de la fundación de Salta y de la vida en la colonia. Nosotros tenemos mucha fantasía sobre cómo se vivía en la colonia y creo que vamos a tratar de adentrarnos, si ustedes me permiten, en algunas cosas que están vinculadas a la fundación de nuestra ciudad, que es cabecera de la provincia del mismo nombre. Bueno, primero, tengo clavado el power. Bueno. Compartir, volver a compartir. Ahí está, ahí funciona. Muchas veces lo primero que nos preguntamos es cuál era la visión o cuál era la utilidad de esta formación de ciudades. Recordemos que con la llegada de Colón, cosa que me imagino que todo el mundo tiene idea, así que yo la he obviado muchas cosas. Vamos a hablar un poco de este territorio de América que fue conquistado por el español. ¿Cuál era el objetivo de la colonización? Establecer una frontera para evitar que los portugueses invadieran territorio español. Recordemos que se hizo una bula papal y aún así los portugueses invadieron gran parte del territorio de América del Sur, con lo cual convirtieron a lo que hoy es el Brasil, a esa gran porción de territorio de Sudamérica. Buscaban las riquezas del dorado. Ya se conocían y ya había comenzado a correr esa tradición de que había una gran fortuna, una ciudad de oro, había un camino que llevaba a esta ciudad de absoluta riqueza, la cual en la tradición se conoce como el Dorado. Conseguir un nuevo canal interoceánico. Para comerciar, Europa comerciaba principalmente con el Asia, y para eso tenían que dar la vuelta por el sur del África, pasar por Cabo Verde, dar toda la vuelta para poder comerciar con el Asia. Y esto requería mucho tiempo y también tenían serios problemas con los ingleses, con los portugueses. Cada vez que se peleaban algunas de las coronas, hundían barcos de los otros, entonces era una situación mucho más compleja. Con el descubrimiento de América se ve que puede haber una posibilidad de comunicación entre los dos grandes océanos para poder comerciar. Hay tres grandes corrientes colonizadoras en nuestro país, ya llegándonos a la Argentina, a lo que hoy es Argentina. Y sobre todo en el cono sur hay tres grandes corrientes colonizadoras. Una, la del este, la que por el Río de la Plata, aquella que comenzó con don Juan de Garay, que lo único que me interesa que tengamos en cuenta es que la fundación que más perdura de esas, o la más antigua, fue Asunción,
y sigue siendo Asunción. Esa era la corriente del este. La del oeste dio origen a Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja. Y la del norte, que es la que nos toca a nosotros, fue fundando ciudades, muchas de ellas no perduraron. La más antigua hoy es Santiago del Estero, y que fue un poco la base para las fundaciones de todas las demás. ¿Qué se pretendía con esta corriente del norte? Habíamos hablado ya de la vía interoceánica. También se buscaba encontrar un camino entre los Andes y el Atlántico. Ya habían llegado a Lima, ya Lima existía, ya teníamos un montón de cosas que podríamos comerciar a través de un territorio o de un camino terrestre, por lo cual era importante esa vía de comunicación entre los Andes y el Atlántico. Y construir asentamientos, primero porque con el asentamiento es de la forma en que uno gana territorio. Y por supuesto, pensemos que eran pocos los españoles que llegaban a un asentamiento, y ese asentamiento tenía que servir de defensa de los ataques indígenas, que eran muy frecuentes. Avanzar hacia el sur era una forma de conquistar más territorio, nuevos territorios, y es así que lo hacían de muy buena forma los españoles en aquel momento. Este personaje, que últimamente se le ha ocurrido a la gente tomarlo como genocida y demás, pero este tipo fue el que pensó la necesidad de generar una población en el Valle de Salta. El virrey Toledo, nosotros lo sacamos de su calle y le cambiamos el nombre, pero creo que por desconocimiento. La mayoría de los conquistadores fueron todos genocidas, entonces no debemos por ahí restarle la importancia que tiene de un hombre que tuvo la visión de que este Valle de Salta era un valle especial y que podía ser el punto neurálgico político y económico. Un poco la síntesis de lo que estoy diciendo es este mapita. La del este generó varias ciudades desde la primera fundación de Buenos Aires, pero la que perduró fue Asunción del Paraguay. Esta ciudad, fundada el día de la Asunción, el 15 de agosto de 1537, fue un poco la generadora de todo lo que vino después. O sea, desde allí se fundó Corrientes, después se fundó Santa Fe. Y en el norte tenemos varias fundaciones que no perduraron, no llegaron a formar parte de nuestra historia, como por ejemplo del Barco I, del Barco II, Londres, hasta el mismo Esteco. Esteco creo que perduró un poco por la historia del Milagro. La fundación de Santiago del Estero fue neurálgico porque Santiago fue la base principal para la fundación de todas las demás. Yo les decía que el virrey Toledo... Sí. El virrey Toledo había ordenado la fundación de una ciudad en el Valle de Salta. Gonzalo de Abreu, por ejemplo, que fue gobernador ahí en Santiago del Estero, fundó Córdoba y no fue a fundar Salta. Y bueno, esas visiones encontradas van a hacer que el licenciado don Hernando de Lerma funde Salta el 16 de abril de 1582. Un hombre con un ego bastante alto, solo como un comentario, hizo constar en el acta que aquel que no lo acompañara en esta
patriada de fundar la ciudad en el Valle de Salta, lo iba a decapitar, así que venían todos muy contentos, porque si no iban a ser decapitados. Vino entre ellos el obispo Victoria, que fue quien bendijo la fundación de Salta, también el escribano público que hizo el acta, y Hernando de Lerma era un tipo muy cuestionado, sumamente cuestionado, y por eso la historia no lo recuerda muy bien, sobre todo la historia española. Funda la ciudad de Lerma en el Valle de Salta. Esta es la cuadrícula inicial de la ciudad de Salta. La plaza, que podríamos hablar que la plaza como la conocemos hoy, fue muy, muy, muy posterior a esta fundación, hablamos casi 300 años después, porque la plaza era un lugar en donde se iba a hacer de todo, entonces era una manzana descampada. Cuando el barro de la ciudad de Salta lo hizo complejo, le pusieron piedra entre las uniones, con lo cual la convirtió en la Plaza de la Estrella, porque era como una cruz y una X encimada, entonces parecía una estrella, y bueno, eso durante muchos años fue la Plaza de la Estrella, y después fue cambiando para conocerla como hoy la conocemos. Aquí tenemos 5 cosas destacables. Una, ya les dije, la plaza. En la manzana norte tenemos la cuadrícula para la iglesia, el solar de la catedral, y la cuadrícula correspondiente a la casa del obispo. Al sur, que era la que ocupaba los 4 cuartos de la manzana, cabildo y cárcel, y a una cuadra la orden franciscana, que es una orden hermana con los dominicos. Entonces por eso ustedes, si entran a San Francisco, van a ver, disculpen, van a ver de un lado del altar un franciscano y del otro lado un dominico. ¿Por qué? Porque eran órdenes hermanas. Entonces a donde iban los dominicos no iban los franciscanos, y a donde iban los franciscanos no iban los dominicos, para este tipo de tareas de fundación. Bueno, acá voy a empezar con algunas anécdotas. Este señor es San Bernardo Abad, patrono de Salta, pero les comento cómo sale como patrono de Salta. Aún ustedes hoy pueden ver que cada familia tiene su santo, su virgencita, su santo personal o familiar. En aquella época todos tenían su imagen y todos querían imponer su imagen como una manera de quedar en la historia. Entonces los españoles se vieron obligados, para la elección del patrono, a hacer un sorteo. Les va a parecer raro lo que estoy diciendo, pero era así. Cada uno ponía el nombre de su santo de la preferencia en un papelito. A ese papelito se ponía en una olla, en un cuenco, en un recipiente, y el más inocente de los inocentes presentes sacaba el papelito y ese iba a ser el patrono de la ciudad. En el caso de Salta fue San Bernardo Abad, y la que sacó el papelito se llamaba Petronila Bobadilla, que tenía 5 años. Ella fue la que hizo que este señor, San Bernardo Abad, sea el patrono de la ciudad de Salta. Acá me permito contarles una historia. En 1705, las invasiones de los indios del Chaco, las tribus guaraníes eran bastante más violentas que las tribus de la zona oeste, digamos, de la Puna. Un poco porque eran cazadores y eran recolectores, eran nómades. Entonces, cada vez que había inundación o había escasez en el Chaco, atacaban a las tribus del oeste, y por eso existen los pucará en nuestra cultura precolombina, y bueno, invadían el territorio. Y dice la leyenda que
habían dispuesto a sucumbir. Entonces mandan a 2 emisarios a hablar, los cuales son decapitados por los aborígenes, y resulta de que cuando vienen a tomar Salta ya estaban dispuestos a entregarse. Recordemos que Salta era chiquitita, era apenas un caserío. Aparece una figura blanca y de cuyo cayado, y voy a ir para atrás, de acá brotaban abejas y los picaban tan fuerte que huyeron. Era una figura blanca que comandaba a ese grupo de abejas. Eso cuenta la historia y la leyenda. Es por eso que el cerro se llama Cerro de San Bernardo, porque en esa ladera apareció este santo a proteger la ciudad de Salta. Cuentan también que luego, esta es la ermita de San Bernardo, hospital betlemita, hasta mediados del siglo XIX. En esta ermita de San Bernardo, estaba el santo en el altar mayor. Ingresaron unos indios ya esclavos y salieron corriendo a los gritos diciendo: ese es, dice Miguel Solá en el libro Arquitectura de Salta. Así que bueno, ya conocemos cómo San Bernardo se convierte en apenas el patrono de Salta. Aquí 3 ilustraciones, porque dicen en ninguna de las 3 logré que se vea. Hay una piedra que se ve desde la calle Casero para los que sean curiosos de ir y ver. Dice que en esa piedra estaba parado el santo blanco, ese hombre de túnica blanca que mandaba a las abejas a picar a los indios. Después de la fundación de Salta, 1582, 10 años después, el obispo de Victoria, aquel que había bendecido la fundación de Salta, encuentra una imagen digna de la ciudad de Salta y una imagen digna de un convento de Córdoba. Y entonces manda un Cristo crucificado y una Virgen a Salta y a Córdoba. Aparecieron estos 2 cajones que transportaban las imágenes en el Perú. Nadie supo a qué naufragio pertenecían y fue mucha la sorpresa cuando abren y ahí estaba el destino que tenían estas imágenes. Estas imágenes, el Cristo del Milagro y la Virgen, estuvieron en la Catedral de Lima. Y fíjense en lo importante que es nuestro Señor del Milagro, que fue honrado por varios santos, entre los que puedo citar a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres, y el último que lo hizo en la Catedral de Salta, Juan Pablo II, por ejemplo. Este traslado desde Lima a Salta se hace a hombro de indio. ¿Qué significaba esto? Así como hoy vienen cientos de peregrinos, se vino caminando por el camino del indio, por el camino que conducía desde Lima hacia todas las partes del reino incaico, por el camino del Inca, y llegaron a Salta y después la Virgen siguió rumbo a Córdoba. El Señor del Milagro fue ubicado en un depósito, no se le dio mayor importancia y después de 100 años de olvido, empezó a temblar Salta cuando se perdió Esteco. Esteco, una ciudad en el sur de Salta, una ciudad que la comparan las tradiciones con Sodoma y Gomorra en muchos casos, pero también era una ciudad que fue epicentro de un temblor en aquel año de 1692,
o el cura que cuidaba la iglesia pasó por el depósito, según cuenta la tradición, y fue ahí donde el Señor le llamó la atención de que lo tenían olvidado, lo sacaron en procesión, y desde allí hacemos cada 15 de septiembre la procesión del milagro. Este cuadro que nosotros estamos viendo es un cuadro de Aristeni Papi, muy posterior a lo que estoy hablando, pero representa la primera procesión del milagro en Salta. Aquí, por supuesto, una vieja novena de 1948 y a la izquierda de la imagen una procesión que se convirtió en una procesión muy, muy numerosa, una de las más numerosas del país. Yo quiero comentarles que estos diferentes recorridos que ha ido tomando la procesión ha sido siempre un poco causa de la cantidad de gente que se fue sumando con el correr de los años a esta importantísima procesión y este importantísimo momento en la vida religiosa de Salta. Para que ustedes, yo no sé si lo puse o no, esta es la procesión en 1920, que daba medio la vuelta a la plaza y se iba alrededor de 2 o 3 iglesias, la Merced, la iglesia de San Francisco. Y después se fue cambiando, después del año 71, que fue ya empezándose a elaborar el famoso Congreso Eucarístico Nacional, después ya se fue hasta la Cruz del Congreso, ya nos quedó chico también eso, y ahora vamos hasta, en la procesión hasta el 20 de febrero, hasta el Parque 20 de febrero. ¿Cómo sería de importante esta religiosidad convocante del Señor del Milagro y de la Virgen del Milagro, el milagro salteño, que en los años 60, en 1962, el príncipe, los reyes de Bélgica, al no tener herederos, vinieron al milagro como un pedido para encontrar una solución a su problema de sucesión en Bélgica. Y Balduino y Fabiola vinieron y participaron de la procesión del Señor del Milagro. Tiempo después, si bien no tuvieron descendencia, un sobrino fue descendiente de ellos y conservaron la línea de reinado. Acá tenemos dos cosas en esta foto, me sigo arrimando en el tiempo a nuestro tiempo. Aquí tenemos el Cabildo y la Iglesia de la Compañía de Jesús, que fue durante muchísimo tiempo, desde que fueron expulsados los jesuitas, es decir, desde principios del 1700 hasta 1881, Catedral de Salta. Sobre el Cabildo tengo también para contarles algunas anécdotas. Por ejemplo, el Cabildo tiene una forma extraña. Allá en la punta, fue muy criticado el arquitecto Figueroa que hizo esto, porque los arcos de arriba, en vez de coincidir las columnas con las columnas de abajo, quedaban en el vuelo del arco, lo cual era una verdadera aberración para la arquitectura, pero parece que tan malo no fue porque sigue en pie, a pesar de todas las voluntades que hemos tenido los salteños para que esto no sea así. Y resulta que fue haciendo arco y cuando llegó a la punta le quedaba chiquito el arco, entonces hizo un arco en el cual puso una campana para llamar a Cabildo Abierto. Esa costumbre de utilizar la campana era una costumbre más que nada militar para congregar el horario, el despertar y demás en lo que era el Cabildo. Sonoridades diferentes y toques diferentes con el toque religioso.
Aquí, donde hoy es New Time, ahí fue enterrado Güemes, cuando se trajo de la iglesia del Chamical en 1822. Pero eso va a ser un tema, si quieren, de otra oportunidad. Como curiosidad, ustedes fíjense que la puja, o sea, la puja entre el verdadero poder, es decir, las personas poderosas de Salta eran o españoles aristocráticos o religiosos. En mediados del 1700 se hace una reforma al cabildo y yo creo que pasan por ahí cientos de personas que no tienen la más pálida idea qué hay debajo del cabildo. Y debajo del cabildo, sujetando el balcón del cabildo, hay unos torsos desnudos. Ustedes fíjense, estamos hablando de frente a la catedral, tienen una cara indígena, cuerpo femenino desnudo y cola de pescado. Cientos de veces se pasa ahí abajo y nadie mira para arriba y nadie se da cuenta de que esto era parte de lo que empezó a usarse en la época para tallar la punta de las vigas, las ménsulas, sobre todo. Otra casa que tiene esto, pero no esta figura, sino el rostro del dueño de casa, es el salón principal de la casa de la Florida 20, es decir, de la casa de Arias Rengel. Tiene el rostro de Arias Rengel, que solamente como anécdota les cuento que el hombre tenía la huerta del otro lado del río. El río no era el río que conocemos hoy, sino la avenida San Martín era el río Los Sauces, quien también tenía un brazo que entraba por donde hoy es la calle Urquiza. Y bueno, este hombre tenía la huerta del otro lado y con los indios que trajo como esclavos en la campaña al Chaco, corrió al río para no mojarse las botas para ir a ver la huerta. Ese era el señor Arias Rengel. Y bueno, se hizo tallar en el soporte del techo que sujeta el primer piso, el rostro de él en la punta de estas ménsulas para seguir perpetuado en la eternidad. Wow, me olvidé de poner algo ahí. Bueno, vuelvo a la Salta Vieja. Esta era la populosa ciudad de Salta de 1778. Con Colón Corvo, en su Lazarillo de Ciegos Caminantes, habla de que se alcanza a ver Salta 4 leguas antes de llegar allí. Un caserío como 400 casas y 10 o 12 iglesias. Así que bueno, esa descripción hace con Colón Corvo de nuestra ciudad allá por el 1700. Esta época, 1770. Salta está, cuando se funda el Virreinato del Río de la Plata en 1776, la ciudad de Salta queda en el centro del Virreinato del Río de la Plata. Por eso muchas veces cuando se habla de Güemes o cuando se habla de Salta, se habla de frontera norte. La frontera norte estaba en el río Desaguadero. Un poco para tomar noción de cuál era la importancia de Salta. Salta crece al impulso de Lima, dice Quesada. Si bien este cuadro es de 1854, nos da una visión de lo que era la ciudad de Salta, que llegaba hasta acá en la época con Colón Corvo. Acá tenemos lo que hoy es el convento San Bernardo, que era por entonces la ermita de San Bernardo con el hospital Betlemita, la iglesia de San Francisco sin la torre, porque la torre va a ser recién inaugurada y construida a fines del 1800, en 1881 se inaugura. Ustedes van a poder ver ese número en la torre de San Francisco. Aquí la iglesia catedral, por entonces, y allá atrás la iglesia de la Merced.
Claro, ustedes deben decir, este hombre se ha vuelto loco. Después, la iglesia de la Merced pasó a estar al frente y esa es la manzana que hoy ocupa la escuela Zorrilla. Esto era el campo de las carretas, esto que está aquí, campo de las carretas en donde se preparaban los viajes para salir de Salta. En los tiempos de la colonia, esta región fue muy importante económicamente, socialmente. Fue muy importante políticamente. Se caracterizó en la parte económica por la parte rural, por la ganadería, por la gran cantidad de arreos, tanto vacunos como mulares, que se enviaban al Alto Perú. Dice con Colón Corvo que en Salta se comercializaban en 1776 a 1780 70.000 mulas por año. Salta tenía 8.000 habitantes, ustedes trasládenlo a la población de hoy y se van a dar cuenta de la importancia que tenía acá. Se generaron fortunas muy, muy importantes, como la fortuna de los moldes, que eran comerciantes, que comerciaban desde oro hasta esclavos, pasando por lo que se le ocurra. Y esta Salta capitalizada y rica tenía gran cantidad de arreos y sobre todo en un centro nodal y político. ¿Por qué? Porque tenía comunicación con el Perú, tenía comunicación con el Alto Perú y comunicación con Chile y también con Buenos Aires. Entonces era un centro nodal de gran importancia y de mucha importancia económica. Se dedicaba al engorde más que nada, porque por ejemplo en el caso de las mulas se generaban en el sur, es decir, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, y se las traía, se las engordaba en Sumalao, en la feria de Sumalao, y ahí salían, cuando ya estaban gordas, rumbo al Alto Perú. A esto el arreo trajo varias cosas en importancia para nuestra cultura. Por ejemplo, de los arreos podemos rescatar el intercambio cultural que se producía por aquellos que llevaban los animales de un lugar a otro y también por algunas costumbres. Muchas de las costumbres que nosotros tenemos como comidas se las ve en otros lugares. Aquí, por ejemplo, ya nos hemos olvidado del curanto, que era una comida que era frecuente en esa época, que sí uno la ve hoy en Chile. El curanto es cocinar en capas verdura y carne carne de diferente tipo, es decir, pollo, cerdo, vaca, hasta la cocción y ese caldo que se va produciendo también sería la sopa que va a completar la comida. En algún momento creo que por ahí podríamos intentar volver a la receta del curanto. Los arrieros pasaban mucho tiempo fuera de la casa, demasiado por ahí para las mujeres de la época. Los arreos traían ganado, tanto ganado vacuno como mular. Como comentario, les cuento que hasta que se hizo el ferrocarril en el siglo XX, en principios y mediados del siglo XX, los animales que se transportaban a Chile, el ganado vacuno que se transportaba a Chile, se herraba con una herradura en forma de M que se llama callo. Un tema que también sería interesante por ahí hablarlo con conocedores del tema herraje. ¿Cómo era la sociedad de la época colonial? Era como una pirámide. En la cúspide de la pirámide, en la altura de la sociedad, teníamos españoles y sacerdotes que eran la clase privilegiada. Como segundo estamento, los criollos, hijos de españoles y nacidos en América. En el tercero, los mestizos. Tenían prohibido ocupar cargos públicos, se desempeñaban en las artesanías, eran peones de campo,
en oficios, algunos que podían dedicarse al comercio. Y por último, ya los metían a todos en la bolsa, que eran los indígenas, los mulatos y los negros, que eran el último eslabón de la sociedad, que durante mucho tiempo fueron los esclavos y los trabajadores más castigados por los trabajos muy pesados. ¿Qué hacían en la colonia las mujeres? El papel de la mujer estuvo reducido solamente a lo que era la labor doméstica, la educación de los hijos, el cuidado de su matrimonio, la religiosidad, transmitir la religión a los herederos, crear una moral en los hijos muy importante y sobre todo el de llevar las consignas de la Iglesia Católica adelante y practicar la doctrina cristiana. A ver, no podían hacer muchas cosas, pero, por ejemplo, acá la foto es de una tertulia en Buenos Aires, pero las tertulias empezaron a las 4 de la tarde, y ya cuando anochecía cada uno a su casa, así que eran muy particulares para nosotros que las vemos desde el siglo XX. La mujer de la élite. La mujer de la élite era muchas veces una unión matrimonial, era un convenio político, económico, social. Yo les comento, por ejemplo, que en el caso del matrimonio de la familia Güemes, don Gabriel de Güemes Montero pone en su acta de matrimonio que él aportaba a la sociedad conyugal su intachable nombre y su magro sueldo de tesorero. Así que la que ponía la plata era ella, porque las mujeres no heredaban, las mujeres no tenían propiedades, las heredaban los maridos o los hermanos mayores, los cuales tenían las custodias de las mujeres. Acá hago una parte y les digo, fíjense en lo avanzado que hubiera sido el proyecto de Belgrano en el tema educativo, porque Belgrano quería hacer escuelas de mujeres, estoy hablando de 1790, cuando estaba en el consulado, él quería hacer escuelas de mujeres para que las mujeres aprendieran oficios vinculados a su actividad, cosa que pudieran económicamente ser independientes el día que no tuvieran el apoyo de un hombre para subsistir. Tenían la misión de conservar las tradiciones castellanas, la religiosidad, ya eso se lo comenté, eran amas y señoras de su casa, no podían salir a la calle solas, tenían que salir acompañadas de su padre, de su madre o hermano, y en caso de que ya no tuvieran, por lo menos salir con 4 esclavas negras para la protección. No podían trabajar ni participar en la política en la época. Muy limitadas las mujeres de entonces. En cuanto a la mujer mestiza, tuvieron que dedicarse a las labores productivas y a los servicios fuera de la casa, es decir, trabajo doméstico, sirvienta, blanqueadoras, costureras, blanqueadoras. Esa palabra yo creo que la mayoría no la conoce. Las blanqueadoras son las que lavan los blancos de las ropas, es decir, ropas de cama y ropa interior. No permitían que lo lavaran las negras porque se podían desteñir. Ese era el concepto de la época. Entonces la negra podía ensuciarles las ropas. Y en cuanto al comercio, se dedicaban a la fabricación de tejas, a la fabricación de velas, a fabricar cigarros. Tenían en muchos casos trabajos en las pulperías. Es decir, tenían una actividad económica importante la mujer mestiza. Ahora, la mujer india, durante las encomiendas,
los indios eran comercializados como una mercancía más, pero luego de esto fueron empleadas en las casas, tuvieron mucho poder porque generalmente tenían ellas el cuidado de los chicos, la cocina, una serie de actividades que realmente eran importantes y muchas de ellas podían dedicarse a algunos menesteres de negocio y a manejar moneda, así que como tenían diálogo con la gente, aprendieron a manejar el idioma español mucho antes que los hombres. Los hombres, pensemos que el indio y el negro fueron las dos razas más castigadas, las dos razas que tuvieron que llevar adelante las tareas humanas, entre comillas, más pesadas. Y esta foto yo la puse de puro malo nomás. Los esclavos eran un poquito, era un animal, se lo comercializaba, se los regalaba, eran poder de los blancos, pura y exclusivamente. Generalmente estaban dedicadas al cuidado de la casa, al servicio doméstico de la casa y sobre todo explotados en extremo. Resulta que nosotros tenemos que pensar en las casas de la época. Generalmente tenían 3 patios. El patio de adelante, que ese patio era un patio en donde se iba a desarrollar la vida social. Un patio posterior, en donde se desarrollaba la vida familiar, a donde generalmente daban los dormitorios. Y en el fondo teníamos el patio de servicio, que ahí estaba la cocina, los negros, las caballerizas, primero las caballerizas, después los negros, voy a ser malo, pero es así, y ese era el lugar en donde se acumulaban la leña y todo lo que se necesitaba para el movimiento de la casa. En cuanto al mobiliario, nosotros en la actualidad tenemos nuestra casa llena de cosas. Para la época era innecesario. ¿Qué había en un dormitorio? Una cama y un baúl. En el baúl estaba la ropa que, si se tenían que trasladar, la cargaban arriba del carruaje en el que se iban a ir y se llevaban, digamos, no como nosotros que tenemos ropero, roperito, banco, banquito, pósteres, tenemos un montón de cosas que para la época eran absolutamente innecesarias. En los salones se lucía, en el salón principal de la casa, se lucía lo que era de importancia para mostrar el nivel social de la familia. Como por ejemplo, lo que era vajilla de porcelana, lo que eran espejos, lo que era platería fina. Eso era para dar estatus. Los espejos, más de una vez lo he dicho, capaz que ustedes ya lo han escuchado de mi boca, pero los espejos no se hacían para mirarse como los usamos hoy. Para eso, para mirarse, peinarse y demás, estaba el agua de la palangana afuera. El espejo era un símbolo de poder. Eran carísimos, se necesitaba muchísimo dinero para tener un espejo. Entonces se lo ponía en la sala, en el lugar en donde iba a lucir y me iban a mostrar a mí lo importante que yo era para tener semejante cosa. ¿Cómo funcionaba? Ustedes han escuchado eso de 7 años de mala suerte cuando se rompe un espejo. Eso viene de esa época, de la época de la colonia. Porque uno hacía el marco, por ejemplo, de madera o de metal o de plata, lo hacía generalmente grande, porque había que demostrar que era poderoso. Uno entonces lo hacía grande. Después lo cargaban en un carruaje,
no me acuerdo si es la que sigue a esto, no. Bueno, lo cargaban en un carruaje y lo llevaban a Buenos Aires o a Lima. 6 meses, 8 meses, más o menos, el traslado en ese carro tirado por bueyes para llegar hasta el puerto. De ahí había que buscar un barco que en algún momento toque Europa, algún puerto de Europa que nos permita después llevar al fabricante del espejo, que tendría este hombre que hacer el espejo, y después el proceso inverso. Entonces ustedes imaginen, se les rompía el espejo del comedor, que medía 2 metros por 1, y resulta de que quedaba ese agujero en la pared, y había que esperar que se hiciera todo ese viaje y que traigan el espejo. Y resulta que el espejo era de nitrato de plata, o sea que era caro, conductor de la electricidad, y de ahí vienen otras tradiciones, como por ejemplo las de tapar el espejo cuando hay rayos y centellas. Ese tipo de cosas son de la época colonial. Claro, pero ustedes se preguntarán en qué comían, cómo cocinaban y demás en esa época si no usaban la vajilla de porcelana. La vajilla de porcelana era excepcional el uso, y hasta no hace mucho, porque las abuelas no querían usar la porcelana porque era cara. Pero en aquella época, ustedes imagínense, compraban 3.000 piezas de porcelana y venían en esos barquitos que eran una cáscara de nuez en el océano, sacudiéndose por todos lados. Si tenían la suerte llegaba a la mitad, y después lo subían a un carro tirado por bueyes para llegar hasta el destino. Así que era muy caro, muy costoso, y bueno, había que lucir lo poco que quedaba. Se usaban este tipo de cosas, platos de madera, cucharas de madera, se usaba mucho el cobre. Así que bueno, esta era la cocina de la colonia. Prácticamente no existía el lujo en la cocina. Acá hay 2 cocinas lujosas. Cocina con fogón interno, que eso era una maravilla. Y esta cocina que tenemos acá abajo es la cocina de la casa de Urquiza en el Museo San José en Entre Ríos. Yo la traigo a colación porque fue la cocina más moderna hasta ese momento. La hizo un italiano. Es hexagonal, tiene una serpentina que a medida que tiene 2 hornos, tiene un montón de cosas, virtudes importantes, pero la virtud más importante es que generaba agua caliente, así que fue la primera casa con agua caliente corriente en la Argentina. Por eso la traje. Si alguna vez tienen oportunidad de conocer el Palacio San José en Entre Ríos, donde lo mataron a Urquiza, es un lugar fantástico. Les presento los camiones de la época colonial. Aquí se llevaban las mercaderías más importantes. Esto era un camión lujoso, se llevaban varios, se hacían arreos de muchos de estos vehículos, y sobre todo demoraban mucho, y el trabajo de esto era caña la mayor parte, cuero y madera, casi nada de hierro. ¿Por qué? Porque si se rompía algo de hierro no había cómo repararlo en el camino, pero sí de madera y cuero. El cuero iba caminando a la par de uno, porque ellos llevaban también bueyes y vacas para alimentarse en esos 6, 8 o 1 año que demoraban de Salta a Buenos Aires. Así que era una caravana de estos vehículos para llegar a buen puerto en el viaje a Buenos Aires. Los carruajes, galeras, diligencias, breques, sopandas,
eran los vehículos livianos, eran las Ferraris de la época, y puedo contarles que los asientos eran de madera. Si vos querías algo acolchado, vos te llevabas el almohadoncito, porque si no, había que sentarse sobre la madera. ¿Por qué? Porque estos carruajes quedaban en los lugares en donde se acopiaba alimento, entonces estaban siempre llenos de pulgas. Entonces, si tenían cosas en donde la pulga o los bichos podían crecer, eran un verdadero problema porque se iban a llenar de pulga en el viaje. No eran muy cómodos, eran duritos, y hoy uno que viaja en auto, en avión o en colectivo con aire acondicionado hasta Buenos Aires, ustedes se imaginan, este vehículo demoraba entre 60 y 90 días en llegar a destino de Salta a Buenos Aires. Así que imagínense viajar acá, dormir en las postas, que las postas no crean que eran hoteles de 5 estrellas, pobrecito, eran unos lugares en donde apenas uno se podía acomodar. Solo por curiosidad, este es una Sopanda, que es un vehículo desde el cual Belgrano arengó a la tropa para la batalla del 20 de febrero. Está el original en el Museo de Luján, en la provincia de Buenos Aires. La noticia, el chasqui era la noticia, o el mensajero militar. Esta gente demoraba entre 20 y 25 días, dependiendo de los problemas, para cruzar el río o ataques de malones en el camino. Tenían algunas dificultades. Este era el mensaje rápido, este era el mensaje instantáneo de la época. Yo, por solamente contarles una anécdota, lo último que hacía alguien que venía a América era comprar el diario. Cuando llegaba a Buenos Aires con el diario en la mano, ustedes imagínense, un viaje de aquella época demoraba 6 meses, un año. Entonces llegaba con el diario de hace un año, y todo el mundo lo invitaba a una tertulia, a algo, para ver las últimas noticias, ser parte de la última noticia. Hoy para nosotros, con la inmediatez, con el mundo ligerísimo que tenemos, en donde una noticia que tiene 5 minutos deja de ser noticia, nos parece algo extrañísimo. Para esa época, ver una noticia de hace un año era la novedad. El comercio en Salta. Almacenes de ramos generales era el número 1 de los negocios en donde se vendía de todo. Ese comercio vendía alimentos, telas. A ese negocio le hacían los pedidos para... de repente uno quería traer algo específico o especial, esa gente se lo traía. Después estaban las pulperías que vendían provisiones, pero también hacía de boliche, donde la pulpería uno iba a jugar las cartas, la taba, al comedor, a tomar. Y después estaban vendedores ambulantes que recorrían la ciudad. Yo les comento que soy tan viejo que alcancé a ver muchas de esas cosas, y ustedes, si viven en Salta, hay algunos que también han podido ver a doña María Pastrana vendiendo sus tamales montada a caballo en la zona norte, en la zona cerca del 20 de febrero. Ahora bien, nuestra Salta, yo les dije, creció al embrujo y al impulso de Lima. En Salta hubo casas de alto mucho más antes que en Buenos Aires, entre esas la casa que estamos viendo, esta y la de al lado, esta es Caseros y Florida,
la casa de Galo Leguizamón, que fue estudiada en la arquitectura colonial por este balcón inmenso que recorría todo el frente de la casa. Al lado estaba la casa de Arias Rengel. Generalmente el negocio se desarrollaba abajo y en la parte superior la vivienda de la familia. Salta fue tan importante y rica que tuvo la posibilidad de gastarse toda esa riqueza en la guerra de la independencia, pero me imagino que eso será otro tema del cual podremos hablar en otra oportunidad. Si tienen alguna pregunta, quedo a disposición de ustedes. Gracias. Agradecerle a usted, don Jorge, por la predisposición, por tomarse un tiempo para nosotros. Esta es nuestra primera charla, y bueno, yo lo conozco a usted y sé que es un hombre muy rico en historia, en todo esto que nos puede ayudar. Nosotros más que nada buscamos interiorizarnos lo que es nuestro, volver al tradicionalismo, saber de dónde venimos y quiénes realmente somos, ¿sí? Me pareció una muy buena idea iniciarlo desde la época colonial, ya que a partir de ahí empieza todo lo que es la independencia y bueno, se lleva a cabo muchísimas batallas. Que me parece genial si usted está dispuesto a seguir darnos unas charlas sobre Güemes, sobre las batallas. Bueno, ya usted sabrá cronológicamente qué es lo que va primero. Te das cuenta vos, Juan Carlos, en la que me estás metiendo vos también, ¿no? Ahí Juan Carlos, sí, no hay problema, Carlita, yo no tengo drama, al contrario. Inclusive los invito a que participen de los diferentes Zoom que estamos haciendo con la Guardia Bajo las Estrellas, para que no solo me escuchen a mí, sino puedan escuchar a otros. Primero y tercer miércoles de cada mes yo bueno, le mando a Juan Carlos para que Juan Carlos te mande, Carlita, y vemos, ¿eh? Y una de las cosas, bueno, ustedes decidan, el mes que viene vamos a tener 3 charlas con el tema de la Guardia, son los miércoles, así que bueno, piensen en la fecha que quieran, que no sean los miércoles, si no me van a matar a mí en cualquier momento de un infarto con los sustos, pero no hay problema. ¿Nadie tiene una pregunta para hacerme? ¿Tan claro y hablado o no les ha interesado nada? Esa sería la otra opción. Yo tengo una pregunta, en realidad yo quiero saber si puede hablar de un tema. Mi nombre es Joana Campos. Yo quería saber si puede hablar de Chasqui, Calixto Gauna. Vio que usted habló de que eran mensajeros rápidos y eso y demás. Yo quería saber si usted tiene alguna parte para contarme o para saber más. Mira, si hubieran existido los Guinness Records, Calixto Gauna habría ganado uno de ellos. O viste que yo dije que estaban los chasquis, demoraban alrededor de 20 y pico de días. Calixto Gauna comete uno de los grandes hitos, que después lo va a repetir de nuevo, pero en el momento de 1810, cuando se produce el levantamiento de Buenos Aires, yo les cuento que hubo un levantamiento un año antes, el 25 de mayo de 1809, se levanta Chuquisaca y La Paz. Ese levantamiento, Nieto lo logra aplacar y Goyeneche le corta la cabeza a casi todos. En cambio, cuando se sucede en Buenos Aires, la única provincia que apañó a esa formación de la primera junta fue la provincia de Salta. Pero resulta que Severo Di Sasmendi, que era por entonces el gobernador, que pertenecía al gobierno realista, a pesar de haber nacido y hoy sus restos de estar enterrados en Molino, caballero lo que hizo fue poner presos a todos los que era
eran sospechosos de poder ser parte de una revolución. Y resulta de que Calixto Gauna, que era alcalde del primer voto del Cabildo, está preso en el Cabildo, logran escaparse, él se escapa. ¿Por qué? Porque era el mejor jinete que tenía Salta en su momento. Se hace vendar como una momia y se trepa, o lo trepan, porque sería lo correcto, lo trepan a un caballo y hace el recorrido de Salta a Buenos Aires en 8 días. Lo bajaban de un caballo y lo subían a otro, cabalgó día y noche para cumplir esa distancia en 8 días. Cuando llega a Buenos Aires, da el mensaje de adhesión de Salta al gobierno de la primera junta y realmente viene muy mal en la galera que lo traía al gobernador de Salta a hacerse cargo, y viene muy enfermo y llega a Salta bastante complicado. Años después repetirá lo mismo en un viaje a Sucre desde Salta. No sé si eso te contesta tu inquietud o querés que sea algo más importante. Si tenés la posibilidad, hay un libro sobre Calixto Gauna que es de César Fermín Perdiguero, realmente importante e interesante. ¿Está bien, Joana? Sí, muchas gracias. La verdad que quería saber, me intrigaba mucho. ¿Cómo se llama el libro así, Calixto Gauna, o el nombre del Calixto libro? Gauna. Ah, bien. Calixto Gauna. Sí. Bien. Sí, muchas ¿Alguna gracias. otra pregunta? No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran saber y pueda responder? Bueno, no se peleen, dijo. Bueno, llegamos hasta acá entonces. Eso sería todo. Jorge, bueno, mi conexión es muy mala, no se está escuchando, pero bueno, agradecer a vos siempre la predisposición en desburrarnos, en expresar tan sencilla que es. Felicitar también a Carlita por todo lo que está haciendo y a todos los que están presentes en el Zoom por dedicarle el tiempo y escucharte. No es de ninguna manera perder el tiempo, sino es obtener esto mejor que tu forma tan explicada y tan didáctica. Lamentablemente mi conexión es malísima hoy, pero bueno, lo disfruté y espero que después cuando vuelvan al SAL volver a escucharlo. Bueno, gracias, Juan Carlos, muchas gracias, muy amable. Bueno, ¿alguien más? Otra consulta. Toda la que vos quieras. Que no me quedó claro justo en la parte de cuando habló del arriero, que habló del callo o algo así parecido. Yo lo conozco a Wilson, en realidad mi pareja, para preguntarle y para saber un poquito más del tema. No me quedó muy bien en claro para saber qué es lo que le tengo que preguntar. Bueno, a ver. Vos pensás que el ganado vacuno se llevaba en pie a Chile. Es decir, por la Quebrada del Toro, que me imagino que la conoces, por la Quebrada del Toro se llevaban los animales caminando hasta Chile. Si eso lo hacían sin que el animal estuviera errado, el animal enseguida se iba a despiar y enseguida iba a quedar manco, iba a haber que sacrificarlo en el camino, con toda la dificultad que eso traía. Entonces, se los erraba. La herradura es como una M, tiene 2 partes, pero queda como una M, siguiendo el contorno de la pezuña de la vaca. Entonces, lo que hacían era enlazar vaca por vaca, ponerla con las 4 patitas para arriba y herrarlas para poder hacer ese viaje caminando hasta Chile. Por eso, la herradura, en vez de llamarse herradura, se llama callo. Esa es la diferencia entre la herradura del caballo y la herradura de la vaca, la forma en M en que tiene el callo. No sé si te contesto con eso, pero
Era la forma de poder cuidar el traslado del animal sin que el animal se lastime en el trayecto por el camino lleno de piedras que hay en ese trayecto terrible de la Quebrada del Toro. ¿Algo más? ¿O contesté por lo menos? Ya me quedó claro. Voy a ver si veo la manera de encontrar alguna foto o algo, porque me pareció un dato interesante para... En Rosario de Lerma, que tenía algunos callos para mostrar, era Elías, el que tiene el corralón, ahí en la Cecilio Rodríguez. Tiene una casa antigua, en esa casa antigua él tenía varias antigüedades, ahí se mostraban callos. Así que podía ser interesante, digamos, ver si les pueden mostrar algún callo ahí en vivo. ¿Alguna otra cosa? Bueno, parece que nadie más quiere hacer preguntas. Es que tengo ganas, parece de cara de que me los voy a comer si me preguntan. No, la verdad que fue bastante, bueno, una de las chicas le puso en el chat explicaciones claras, interesantes y muy lindas las imágenes que nos compartió. Muchísimas gracias. Yo creo que de parte de todos agradecerle por este tiempo. Seguramente vamos a tener 2 charlas más para molestarlo con el tema de las batallas de la independencia, la vida de Güemes en exclusivo. Y bueno, generalmente nosotros las reuniones queremos hacerlas los sábados en este horario, donde por ahí ya están desocupados los chicos, salen todos de trabajar y me imagino que usted por ahí los sábados de la noche también ya está un poco más desocupado. Bueno, nos organizamos y vamos haciendo lo que a ustedes les parezca. Mientras me dé el cuero de poder responder, con gusto. Bueno, yo les agradezco la paciencia, la confianza, y si no hay más preguntas, lo terminamos. Bueno, no se peleen, ¿no?, por preguntar. Chao, chicos, que Dios los bendiga, que anden bien. Sí, hay alguien que habló. Disculpe, esta grabación usted la va a subir a YouTube. Perdón, Carla, de nuevo. ¿Usted esta grabación me dijo que la iba a subir o no las iba a pasar? Si querés te la paso, de todas formas la puedo subir al YouTube, a mi canal de YouTube, Jorge Llanela, o les mando el link para que sea más fácil, como quieran. Con el link, estaría bueno. Perdón, antes de que terminen el Zoom, buenas noches, primero que nada. Quería pedirle si nos podría pasar el PowerPoint que hizo también. ¿Cómo no? No tengo problema. Muchísimas gracias, la verdad que estaban muy buenas las imágenes y muy clara la explicación que dio también. Bueno, de todas maneras, como compartí la pantalla, el PowerPoint está en el video. Así que quédense tranquilos también. No tengo problema si me mandan un correo electrónico, yo se lo mando al PowerPoint. No tengo ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias. Qué molesta que era. Joana, yo quiero saber si en algún momento, en alguna oportunidad, nos puede hablar sobre los túneles que comunican, el cabildo, el convento, la catedral. Ese es un tema que me apasionaría. Yo te cuento que los túneles no existen, te la hago fácil. Los túneles no existen, hay un trabajo del arquitecto, no me acuerdo, que él estuvo encargado del cabildo. Primero no existen porque hubo varias problemáticas, digamos. A ver, la mayor problemática era que decían los túneles de San Francisco al convento de las Carmelitas. En la época era un hospital de curas, hombres betlemitas. Así que no creo que hayan tenido posibilidades. Recuerden que Salta estaba
cruzada por muchas acequias, Tagarete de Tineo, calle Belgrano, Río Los Sauces, calle San Martín y Urquiza. Fíjense hoy la cantidad de canales que ustedes tienen. Tienen uno que pasa por abajo del Parque San Martín, de la calle San Martín, otro abajo de la calle Entre Ríos. Tenemos la calle Virrey Toledo, la Esteco, la Corriente. O sea, hay un montón de canales que cruzaban la ciudad. Así que hacer un túnel y toparse con un arroyo que le gotee era bastante difícil. Los túneles que hay son en la zona de San Francisco, de la última construcción franciscana, que fue para la época de Felipe Varela, y sobre todo fue para la fabricación y conservación de los vinos. Así que no es que haya túneles, sino son sótanos grandes. O sea, ustedes piensen que se producía vino para todo el año, para las misas, no solo de lo que era San Francisco de la ciudad, sino las diferentes iglesias franciscanas que había en toda la provincia. Quizás las más conocidas sean las del norte, las que están vinculadas a los tobas y a los matacos. Quizás ese tipo de reducciones hoy sean todavía más conocidas. Pero no existían los túneles en la ciudad de Salta. Después se lo acusó también al túnel cuando se construyó, se modificó la Merced, pero eran bodegas más que otra cosa, eran bodegas de uso de depósito y no túneles. No sé si te sirve, pero... Sí, bueno, ya toda la vida engañada hasta hoy. Sí, lo que pasa es que cuando vos destapabas algo y te encontrabas con una cosa así grande y vos querías seguir por el túnel, pero bueno, es muy difícil. Inclusive hay en zonas de la ciudad que hoy vos cavás y a los 2 metros tenés agua. Por ejemplo, la zona esa cerca del Hospital San Bernardo, ahí en el pasaje Sarabia, mi hermano tiene una construcción y han empezado a cavar a los 2 metros y pico, tenían agua como si hubieran abierto la canilla. Así que fíjate si no es un problema tratar de tener un túnel en el medio del agua. Muchos sí, hay sí pasadizos, hay sí en las casonas viejas lugares ocultos, no porque ocultaran grandes riquezas, sino no se olviden que en la colonia eran pocos los habitantes y generalmente atacaban las ciudades. Entonces era una forma de esconder mujeres, de esconder niños, de esconder aquello que podía ser de valor para el enemigo. Después lo mismo se vivió en la época de Felipe Varela. No sé si te respondo. Sí. Igual otra cosa, vio que usted habló del Señor y la Virgen del Milagro. Yo quisiera saber si usted tiene idea quién hizo la platería, o si eso ya vino así, con la platería, quién hizo todo el ajuar. Eso es posterior. Uh-huh. El Cristo no tenía nada metálico, era un Cristo montado sobre madera. La platería ya empieza cerca de los años 20, porque era tal el aporte de plata que había por las promesas, ¿viste? Que la gente hace una promesa para curarse de determinada enfermedad o para algo y le entrega generalmente una medallita de plata. Bueno, así empezaron a pensar en hacer las estructuras que hoy tienen de plata, tanto el Señor como la Virgen del Milagro. ¿Y usted no tiene conocimiento de quién fue el autor de esas piezas? Mira, yo estoy abusando de mi ahijado y sobrino ahijado que me vino a acompañar hoy. Está descolgando un cuadro y acá no sé, Dios me ayude. Bueno. Pasa que también es grande el cuadro. Es muy grande el cuadro. A ver, córrele un cachito. Bueno, ese cuadro es pintado por mi suegra. Esa es la Virgen del Milagro en el camarín.
Mi suegra no crea que era del 1800, soy viejo, pero no tanto, ¿sí? Es precioso el cuadro igual. Ese cuadro es de 1940 y pico, no me acuerdo, ahí dice. 50, perdón, 1950 dice el cuadro, ¿no? Pero ese es así se guardaba la Virgen del Milagro antes de que tuviera toda la ornamentación de plata. Así que es mucho más moderno de la colonia, y eso empezó con un aporte de unos sindicatos, o sea, una cosa más política al principio que otra cosa. Eso empieza como el señor Tabela, de agregarle los rayos. Gracias, Fer. Pobre Fer, ha descolgado el cuadro, venía con el cuadro. Así que bueno, no sé si con eso te queda claro cómo era. Sí, yo quería saber el autor porque sé que los faroles que usa lo había hecho el platero Ceballo. Entonces me quedaba la duda del ajuar, del resto. ¿Qué platero fue el autor? Eso es lo que... La verdad no me acuerdo. Y creo que han intervenido varios. Está en un librito de Monseñor Tabela sobre la Catedral de Salta. Bien. Y por jugar, si quieren divertirse un rato, pueden leer el cuento La procesión de Lopa de don Juan Carlos Dávalo. Bueno. Si se los cuento, se los liquido, pero es muy, muy, muy agradable, digamos. Listo, muchísimas gracias, le agradezco por el tiempo, por la paciencia, por responder las preguntas, la verdad que agradecida, también la pasión, el énfasis que le pone, y que también genera en uno que es joven la capacidad de poder escuchar, de poder preguntar. La verdad que a mí me quedó en lo personal bastante claro, y me generó esa necesidad de preguntar, o esa intriga de saber más, porque la contó de una manera más amena de lo que te explican en el colegio o en la secundaria, que muchas veces uno lo siente como algo pesada la historia y no la disfruta. Sí, no, yo creo que si uno la intenta hacer muy, muy compleja o hablar en difícil, se aleja mucho de lo que puede ser difundir. Así que bueno, trato de ser lo más simple posible, lo más claro posible, y si me da la sapiencia, contesto lo que puedo. O sea, también reconozco mis limitaciones. Así que bueno, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, que Dios los bendiga, chicos. Gracias, y será hasta la próxima vez. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.